Un hogar en nuestro corazón. Un hogar no nomás es esta casa, no nomás es un edificio con un techo. Un hogar es un hogar santo donde tú habitas, Señor. Llena mi corazón, llena el corazón de cada uno de mis hermanos aquí en este lugar. Que tú hagas un hogar de su corazón. Que tú hagas hogar de un corazón dispuesto, expuesto a llevar tu gloria, Señor, a llevar tu palabra, Señor, porque yo sé que cada uno de estos hermanos aquí fue hecho para adorar, fue hecho para llevar tu obra, tu palabra a las naciones de afuera. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo clamo y yo digo que yo y mis hermanos aquí llevaremos tu gloria. Gracias, llevaremos papá. tu palabra a nuestra comunidad. Llevaremos tu gloria a nuestra familia que no conoce de ti. Llevemos tu palabra a la nación de México, Gracias, a la nación Señor. de El Salvador, a la nación de Colombia, En el a la nombre nación de Brasil, Jesús. a la nación de Aleluya. República, no sé cómo se llama, ya se me olvidó, no importa cómo se llame. Te adoramos, Señor. Pero una cosa es importante, que cada uno de nosotros tenemos que empezar en nuestro propio hogar. Aleluya. Dios te va a usar grandemente, pero Él quiere que tú seas una bendición en tu propia familia primero. Porque yo digo, ¿cómo Dios te va a usar en las zonas afuera si no estás usando tu poder en tu propia casa? Aleluya. Sé un ejemplo, sé un adorador en tu casa. Aleluya. Y Dios te llevará a las naciones. Aleluya. Dios te llevará a las naciones. Tu corazón, recibe, ¿ya recibiste a Jesús? Sí, me dijo que sí. Pero yo le hice la oración de fe a uno. Y empecé a orar por ella. Y le dije, es que te tienes que levantar, tienes que pedir tu bendición, porque tu propósito que llegaste a esta vida todavía no se ha cumplido, te lo quieren quitar. Y tienes que esperar, que te tienes que levantar, porque las cosas no nos van a llegar así, estar sentados o estar esperándolas, no, tenemos que pelear por nuestras bendiciones, ¿sí? Y me dice mi hermana, ¿sabes qué? Dios me habló, ella sí quiere morir, y otra gente se está muriendo. Piensa mucha gente que por tenerlo todo son felices, y no. Se los puedo mostrar yo ahorita, yo lo pude ver con mis propios ojos. Vi a mi cuñada, a mi concuña, no quiso venir para acá. Ella lo tiene todo lo tiene, ¿sí? Todo lo puede ver, ¿sí? Pero no puede ver las cosas en lo espiritual, lo que es más hermoso para nuestras vidas, ¿sí? Es triste, el Espíritu Santo se entristece, ¿sí? Se entristece, la verdad. Y a veces nos afanamos en otras cosas, queremos ver otras cosas, queremos un coche nuevo. Yo el otro día quería un coche nuevo. Yo le decía al Señor, quiero un coche nuevo, yo quiero un carro nuevo, ¿sí? Para andar bien a gusto, pero toda la gente que está allá atrás, pedimos por ella, sí, pedimos por ella, pero les tenemos que enseñar. Dios me mostraba que les tenemos que enseñar que por alguna razón está pasando esa situación, ¿sí?
que se pongan a ver por qué está pasando esa situación. ¿Por qué? Porque hay algo detrás que se tiene que quebrar para que Dios pueda dar la manifestación en lo que nosotros estamos viviendo, bajo la voluntad de Él. Porque Él quiere bendecirnos. Él dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos que estar sufriendo ni estar enfermos. No. Porque aquí lo dice bien claro, que es la verdad. La verdad es la verdad. Esto no miente. Y si estamos enfermos, es porque nosotros mismos a veces nos lo declaramos. Nos lo declaramos nosotros, cuando menos recordamos, ya dijimos la palabra incorrecta. Y eso afecta. Eso nos afecta. Aunque veamos las cosas en lo espiritual, nos afecta. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo la ventana a Satanás para que eso sea. Más vale, miren, calladitos nos vemos mejor. Levantarnos y decir, como yo le dije a la mujer de ahora, le dije, ¿sabes qué? Levántate y declara, yo soy una mujer de propósito, yo soy una mujer que soy sana. ¿Por qué? Porque tengo un propósito en esta vida y aún no se ha cumplido, Señor. Pídele. Porque tenemos que cumplir a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Y aquí nos dice bien claramente. Esta es la confianza en que tenemos en Él, que tenemos que tener confianza en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando es conforme a la voluntad de Él. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero las tenemos que creer. Que si yo me levanto el día de hoy y digo, yo soy una mujer sana, yo voy a ser sana. Pero a veces nos llega la incredulidad. ¿Será cierto? Porque todo nos pasa. ¿Dónde está, Señor? ¿Cuándo vienen mis promesas? Pero tenemos que ver atrás. ¿Qué hay atrás? ¿Qué está pasando atrás de nosotros? ¿Qué hay todavía en nuestras casas? ¿Qué hay cosas que nos están estorbando? Hay piedras de tropiezo por donde quiera. Pedirle al Señor, sí. ¿Sabes qué, Señor? Quítame esas piedras, quítamelas. Levantarnos y declararlo y quítanos todo lo que nos esté estorbando. Quítanoslo, no lo queremos. Nos afecta. Y ver las cosas con nuestra mente, con nuestra mentalidad diferente. Con un paso de fe adelante. Yo no quiero quedarme atrás. Yo no quiero que un día algo pase y lleguen y me digan, ¿sabes que tú estás enfermo? Aquí me dice el Señor que Él pagó un precio por mi vida. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Yo le digo a mi mamá, yo varias veces le he dicho a mi mamá, si tú te vas a morir, es porque el Señor te va a querer hallar. Porque tú no tienes que pasar enfermedades, tú no tienes que sufrir dolores. ¿Por qué? Porque Él ya los llevó. Él ya los vivió por nosotros. Él ya no quiere que nosotros lo vivamos. Pero tenemos que ver qué es lo que está atrás de nosotros. ¿Por qué están esas enfermedades ahí? Y si nosotros aquí confiamos en Él, como la palabra nos dice, vamos a ser victoriosos. Vamos a salir victoriosos. Pero tenemos que tener la confianza y que sea la voluntad del Señor para con nosotros. Porque si no es su voluntad, no va a ser. No va a ser.
Aunque tú te quieras ir a las naciones, si la voluntad del Señor no es, no vas a ir, Benito. Tiene que ser bajo la voluntad de Él. Si no, no va a ser. ¿Y qué? ¿Él qué quiere? Claro que quiere que vayas a las naciones. ¿Sí? Aleluya. Si pasamos a Mateo 7:7. Las naciones te esperan. Aleluya. Aleluya. Venme aquí. Envíame a mí. Nos dice, pedid y se os dará. Aleluya. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya. Así, hermanos, Perfecta palabra. que si pedimos, Se nos dará. el Señor nos lo va a dar. Y se os dará. Buscad y encontraremos el reino de Dios. Lo encontraremos a Él. Llamad y se nos abrirá. Bajo la voluntad del Señor. Puertas abiertas se nos van a abrir. Aleluya. Bajo la voluntad de Él. Amén, amén, amén. A veces tenemos un trabajo y nos aferramos Ujú. a ese trabajo. Y Dios te quiere sacudir de ahí, te quiere sacudir, te quiere mover, pero no, tú estás aferrado a estar ahí. Él está viendo ya cosas mejores, pensamientos mejores que los tuyos, pero tú estás ahí aferrado. Ya. ¿Qué va a pasar eso? No, yo que quiero estar, no, es que Dios te quiere sacar de ahí para que vayas a otros lugares, a Ya. experimentar cosas nuevas, a compartir con la gente que no sabe del Señor, a abrirte con mejores salarios, Ya. pero no, a veces nos enfocamos en nomás estar ahí, aquí me quedo y aquí me quedo, ¿no? Si le pedimos, Él nos lo va a dar. Aleluya. Él nos lo va a dar bajo la voluntad de Él y en el tiempo de Él. Pero nos lo va a dar y Él nos va a cumplir lo que la palabra dice. Por eso, hermanos, yo los invito a que cuando le pidamos sabamos escuchar su voz, estemos atentos a lo que Él quiere, porque eso es bien importante. Y no permitir que nos quiten las bendiciones. Aleluya. Aleluya. A mí me han dado mucha palabra y yo lo creo. Aleluya. Yo sé que esto es el principio. Yo veo cosas grandes. Aleluya. Yo veo gente llegando. Va a haber gente, multitud de gente. Y no nomás yo voy a ser la obrera. Va a haber muchos Amén. obreros. Todos vamos a ser obreros. Que vamos a llegar a ver la gloria de Dios porque yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. ¿Por Aleluya. qué? Porque mi Dios es grande. Yo no tengo un Dios pequeño. Aleluya. Yo no tengo un Diosito chiquito, no. Yo tengo un gigante. Aleluya. Ella es que me va a bendecir. Amén. Y dice su palabra que donde yo pise seré de bendición. Donde yo ponga mi mano será de bendición. Yo creo que mis manos las va a usar. Las va a usar para que llegue y yo ponga la mano y la gente sea sanada. Amén. Yo lo puedo ver, yo lo puedo creer. Amén. Y así tenemos que ver. Así tenemos que ver nuestras visiones. Dice la palabra de Dios que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Aleluya. Y si Él levantó un muerto, yo un día también lo voy a levantar. Aleluya. Amén. Sí, bajo la voluntad del Señor, así es la voluntad de Dios. Porque yo Aleluya. lo creo.
Les voy a contar un testimonio pequeñito. Un día llegó una persona que yo pensé que estaba perdiendo su vista. Y llegó. Y el Señor la ayudó a sentarse, le empecé a cortar el cabello. Pero yo pensé que ella sí veía. ¿Sí? Poquito. Pero no veía nada. Hasta que se va y se siente y le corta el cabello a su esposo y le digo, su esposa, ¿por qué está perdiendo la vista? ¿Sí? Y me dice, no, es que no la está perdiendo, ella desde los 7 años está ciega. Yo me quedé así. Digo, ¿por qué? Me empezó a platicar la enfermedad que tenía y todo me contó, ¿no? Dice, yo creía que ella, cuando lavaba los trastes, se le caía el vaso y lo cachaba. Y la gente se burlaba de mí. Me decía, tu mujer mira. Y yo le decía, no mira. Sí, porque puede agarrar el vaso. Es el tacto que ella tiene. ¿Sí? Ella tiene cosas que nosotros no tenemos. ¿Sí? Y ese día yo estaba peleando ahí, escuchando la plática. Y yo decía, pero si la palabra de Dios dice que yo haría cosas mayores. ¿Sí? Amén. Puede darle vista a la mujer, ¿sí? Pero lo que yo no entendía era que hiciera bajo la voluntad del Señor, porque yo no puedo hacer nada si no es bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces yo estaba en mi lucha cortando el cabello y oraba por ella porque la palabra de Dios dice que yo haría cosas mayores, pero en mi mente no venía. Pero bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? Cuando volteo yo, termino al Señor y le digo a la señora, ¿qué pasaría si usted mañana se levantara y pudiera ver? ¿Y saben cuál fue la contestación? Me moría porque me daba un infarto. Dije, ¿por qué un infarto? Porque tengo que empezar de nuevo. Oí bien clarita la voz de Dios que me dijo, ¿sabes qué? Va a haber gente que va a estar ciega, que los necesito ciegos. Por eso tenemos que estar bien, a escuchar, La voz de Dios. a ver cuál es la voluntad de Dios y cómo orar por la persona que lo necesita. Porque ella es feliz, ciega, pero es feliz. Ella puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y lo entendí. Y dije, no, wow. Me quedé sorprendida. Y es la verdad. Ella puede leer. Ella puede escuchar los pájaros que nosotros no escuchamos a veces. Wow. Ella puede escuchar hasta el canto de Dios en Aleluya. Entonces feliz la señora. ¿Sí? Y va a haber ocasiones en que aunque nosotros oremos por esa persona, que nosotros la queremos ver diferente, pero con un propósito, como cuando empecé a decir, un propósito que el Señor la tiene así. El Señor muchas veces muestra las cosas para ver qué tan fieles somos para Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo quería compartirles esto. El día de hoy, si hay alguien que quiera dar un testimonio, qué mejor día para darlo, ¿verdad? Yo las invito, si quieren darle gracias al Señor por alguna cosa o algo. No tengan pena, acuérdense que el Señor es muy agradable. Amén. Que aunque sea pequeñita lo que vamos a testificar, es bueno. Más especial que estar ante la presencia del Señor. Él siempre es fiel. Él siempre permanece fiel ante nosotros a pesar de que nosotros no seamos fiel a Él. Él siempre permanece fiel en su palabra. Yo quiero compartirles algo rápido. Yo sé que ya es un poco tarde, pero quiero hablarles
acerca de la importancia, acerca de cómo nosotros debemos de tomar en cuenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces lo tenemos como una leyenda nada más, en decir, oh, sí, el Señor Jesucristo resucitó, pero qué tan importante tomamos la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 17. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 17. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios capítulo 15 y versículo 17. Dice la palabra de esta manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. 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 El mejor ejemplo que nosotros podamos tener como seres humanos, como cristianos, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El ejemplo más hermoso, el ejemplo más perfecto a seguir es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente pueda decir que el Señor Jesucristo era Dios sobre la tierra y que Él fue perfecto porque era Dios. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que Él fue 100% ser humano. Dios lo envió a esta tierra como un ser humano. Él era 100% carne como usted y yo. Él comía a diario, Él tenía las necesidades que todos tenemos. Y mucha gente se pone en la mentalidad de decir, oh, es que él era el Hijo de Dios y por eso Él no cometió pecado. No, sino que Él basó su confianza, basó esa comunión con el Padre. Él tomó en cuenta, él realmente desde que Él creció, podemos leer en la Biblia, quizá no podamos ver mucho de la vida de Él, pero en la adolescencia, cómo Él se involucró en los negocios del Señor. Amén. Porque es lo que cuando Él se perdió en la fiesta de la Pascua, es lo que dijo: es necesario que en los negocios de mi Padre siempre esté. Entonces Él desde el principio, Él tuvo esa comunión con el Señor Padre. Y tenemos que, y lo más importante es de que como cristianos ahora, como ya somos lavados, ya somos comprados con su sangre, ¿qué tan importante es para nosotros? ¿Qué tan importante es? La Biblia dice que antes andábamos en nuestros delitos y pecados, éramos muertos en pecados, pero cuando el Señor resucitó, cuando el Señor se levantó de los muertos, nosotros ahora vivimos en Él. Ya nosotros no tenemos que andar en lo pasado, ya nosotros somos renovados, ya nosotros estamos vivos, ya no estamos muertos, ya no somos muertos, somos vivos en Él. Porque podemos poner ejemplos de muchas religiones, de líderes de muchas religiones, pero ¿en dónde están ellos? No hay ni un testimonio que digan, el líder de tal religión se levantó de los muertos. No hay ni un testimonio. Todos esos líderes están en la tumba, están muertos. Pero nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó, Él está en los cielos. Así que cuando nosotros podamos darnos cuenta y visualizar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos podamos dar cuenta de lo importante que es nacer de nuevo, de que es vivir en el Espíritu y ya no vivir en la vieja vida donde nosotros vivíamos antes. El Señor ha puesto autoridad en nosotros. El Señor ha puesto el poder en nosotros.
desde el principio, como leíamos aquí, así como el pecado entró por un hombre, así también entró la vida eterna por un hombre, que es el Señor Jesucristo. En la Biblia, si lo quieren leer en Génesis, en el capítulo 3 y su verso 15, dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Jehová, el Señor Padre, maldijo a la serpiente, y desde ahí profetiza que desde la simiente de la mujer iba a venir el hombre que iba a darle en la cabeza a Satanás. Desde Génesis podemos ver eso. Desde Génesis que el Señor Padre, ya esa profecía, es decir, de la simiente a la mujer. ¿Quién es la simiente? ¿Quién? El Hijo del hombre, el Señor Jesús. El Señor nos ha dado, el Señor se fue a la cruz del Calvario con humillación. Quizá el diablo pensó fue la humillación más terrible para el Hijo de Dios, pero el diablo no podía darse cuenta que era la victoria más tremenda para nosotros, porque en esa cruz, que como decía la pastora hace rato, en esa cruz el Señor pagó todas las enfermedades, en esa cruz pagó toda pobreza, en esa cruz pagó toda la maldición. Todo eso quedó en la cruz. Nosotros somos libres, somos libres con su sangre, con esa sangre que fue derramada. Nosotros ya no tenemos que vivir en enfermedades, nosotros ya no tenemos que vivir en maldiciones de nuestra familia. El Señor nos ha hecho libre. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Quizá ustedes lo han leído muchas veces, pero a mí me impacta tanto donde Jesús ora en Getsemaní. Está en Mateo capítulo 26 y verso 36. Es tremendo cuando el Señor Jesús pasa esa copa. Quizá ustedes lo han leído mucho, y a mí en esta semana que lo estuve leyendo, a mí me impactó tanto, porque es tan tremendo que el Señor Jesús oró hacia el Padre y le dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Desde en ese momento el Señor ya estaba sintiendo el dolor, el desprecio de la humanidad en esa misma copa. Nos podemos visualizarnos que en una copa pudo haber tanto pecado de prostitución, pecado de homosexualismo, pecado de inmundicia, tanto pecado. El Señor, quizá el Señor no tenía temor, porque las palabras de Él fueron al Padre y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Quizá las palabras estas palabras de Él quizá no fueron como el sentir temor de ser crucificado, sino lo más, a mí me vino esto a la mente, es que el Señor Jesús sufrió más el llevar nuestros pecados, el beber esa copa de inmundicia por nuestros pecados. No fue quizá no fue por el dolor, fue por haber llevado tanta inmundicia, tanto pecado de la humanidad, tanto pecado. Yo escuchaba un testimonio de un evangelista donde él oró por un hombre que el hombre se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? Yo no creo que el Señor me perdone. Y el evangelista le pregunta: ¿por qué dices eso? Y él le dijo: es que tengo un pasado en el área sexual muy fuerte. Mi vida sexual ha sido tremendo, que yo mismo me doy asco. Le dijo este hombre al evangelista: yo he tenido una perversión, hablando en el área sexual, he tenido una perversión tremenda. Y el evangelista testifica que cuando él empezó a orar por él terminó de orar, pero el evangelista se sintió sucio. El Señor lo liberó, el Señor liberó al hombre, pero el evangelista en ese momento se sintió sucio, porque al pensar de tanta inmundicia que este hombre había cometido. Y luego dice que vino en su mente eso. Así es como el Señor Jesús se sintió cuando Él tomó esa copa, y no solamente de un solo hombre,
de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y a mí me impactó tanto escuchar eso. Porque si este evangelista que oró por este hombre y él pudo sentir la suciedad que el Señor arrebató de este hombre, y él cuando llegó a su casa, él dice que empezó a orar y le dijo al Señor: Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y luego el Señor le da revelación también y le dice: así como tú te sientes, así como nada más oraste por un hombre, ahora imagínense ustedes a todos nosotros, nuestra inmundicia en esa copa que el Señor Jesús tomó por nuestros pecados, Es necesario que nosotros visualicemos la muerte del Señor Jesús, no como una leyenda, no como que mis padres así me lo contaron, yo creo que porque lo leí nada más, sino porque visualicemos en sí la muerte del Señor Jesús, porque por cual el Señor murió por nosotros. ¿Por qué nosotros ahora tenemos que andar enfermos si no hay necesidad de andar enfermos? ¿Por qué nosotros tenemos que andar con preocupaciones si el Señor llevó todas nuestras preocupaciones en esa cruz? Si el Señor murió de una forma vil, Él no cometió pecado, pero Él fue llevado al matadero, fue muerto en esa cruz como el más vil de todos los hombres. Él no merecía morir de esa manera, pero Él lo hizo por amor de su vida y de mi vida. Por eso Él lo hizo. Por eso. Y hay mucha gente que el Señor nos ha puesto como líderes para ir y hablarle a gente, para ir a demostrarle el amor de Él hacia la humanidad. No hablarles de religión, no hablarles de decirles: esta religión está en lo correcto. No, hablarles del amor de Él, compartir el amor de Él, porque para eso el Señor nos ha llamado. Yo le quiero compartir algo con ustedes. En mi iglesia, nuestro pastor de jóvenes, hace unos meses, él tuvo esa visión de ir yo vengo de Sacramento, California, y mi pastor de jóvenes tuvo esa visión de ir a orar por el Capitolio, darle vuelta en oración, y estamos siguiendo todas las semanas. Hay mucha gente que nos ve raros porque estamos dándole vueltas al Capitolio, Aleluya. estamos orando por el Capitolio. Hay mucha gente que nos ve raro, pero cuando le damos la vuelta al Capitolio y luego con manos levantadas declaramos todos los muros que estén invadiendo el pueblo del Señor, y estamos orando ahí enfrente, aunque mucha gente quizá nos hace burla y se pone a hablar más fuerte con tal de evadir nuestra oración. Pero a nosotros no nos importa. Nosotros estamos como algo, un acto profético, como cuando el pueblo de Israel vueltas al muro. ¡Aleluya! Esos muros cayeron. Así lo estamos haciendo nosotros. Y tenemos que ser activados de esa manera. Y después de nosotros de orar por el Capitolio, vamos a las calles y hablamos a la gente de Dios. El Señor me ha dado el privilegio de orar por una persona que el Señor lo sanó en la calle. Se puso a vomitar, y luego le preguntamos cómo se sentía, y dice: ¿saben qué? Ya no siento dolor, ya no siento nada. Y estamos sembrando la semilla que el Señor nos ha mandado a hacer. Aleluya. Porque es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nosotros seamos activados para ir y hablarles a la gente que necesitan de Dios. Hay tanta gente, no es tiempo de, como decía, hablaba yo con mi hermana hace unos ratos, y ella me decía: no es tiempo de jugar a la iglesita. Yo le digo: claro, es la palabra que a mí me gusta escuchar siempre. Siempre me gusta escuchar esa palabra, porque nosotros tenemos que tomar, si alguien quizá tengan 40, 50 años en el Evangelio y no lo quiere hacer, no importa que no lo haga. Si el Señor nos ha activado para ir y hablar de su amor a las almas, vayamos, porque el Señor va delante de nosotros. El Señor va adelante y va atrás de nosotros. La Biblia dice que Él va enfrente y va atrás de nosotros. Amén. O sea que si el diablo quiere atacarnos, no va a poder, porque el Señor va enfrente y va atrás. El Señor nos cubre con su Santo Espíritu. Amén. Así que quise compartirles eso, porque es algo que el Señor ha activado en nosotros. Este joven que está aquí, él es también de mi iglesia, y yo siempre lo animo a él, porque a la edad que él tiene, él se anima a hablarle a la gente de Dios,
y nos ponemos a orar. Tuvimos una experiencia un lunes que oramos por un señor y los tres nos abrazamos y la presencia de Dios cayó tan fuerte. El Señor empezó a sudar y a sudar y a sudar, y yo le decía, es la presencia del Señor sobre usted, es la presencia del Señor sobre usted. Y me decía, ¿sabe qué? Sí, tengo que regresar a mi iglesia, tengo que servirle al Señor, tengo que servirle, porque sí, y el Señor lo tocó tan fuerte. Y es la pasión que en nosotros como cristianos debe de haber. Es la pasión, porque no estamos aquí para obtener títulos, no estamos aquí para querer hacer fama. Estamos como yo platicaba con el Señor y le decía, porque un joven me hicimos una broma acerca de eso, y me decía, el evangelista tal, le digo, ¿sabes qué? Yo no necesito fama, yo no necesito nada, porque si el Hijo de Dios que vino a él, hasta el día de hoy lo critican, hasta el día de hoy dicen que él no fue el ungido de Dios. ¿Por qué nosotros, que el Señor nos liberó de tanto pecado, vamos a llegar a ser famosos, y el Señor Jesús hasta el día de hoy lo critican? Entonces no vale la pena llegar a tener un título alto. Lo más importante es de que vayamos y entregamos el mensaje que el Señor tiene para esas vidas. Y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad de ir y hablarle a las almas, de ir y declarar, como lo decía mi hermana, que dio ese testimonio. A mí me impactó, que el Señor la sanó de cáncer. Es tremendo. A mí me encanta escuchar cuando el Señor hace obra de esa manera, porque el diablo quiso atacarme cuando yo empecé. El diablo quiso atacarme y quiso poner en mi mente que el Señor Jesús no era cierto, que el Espíritu Santo no existía, que no había poder. Pero el Señor en un sueño, el Señor me reveló todo lo que el Señor significa, el poder que hay en Él, el poder que hay en su nombre, y que no van a ser mis batallas, van a ser las batallas de Él. No son nuestras batallas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no somos, día con día pecamos hacia Él, con nuestros pensamientos. Nosotros cometemos errores. Nosotros no somos dignos que el Señor haga un milagro de esa manera, pero el Señor lo hace por amor a nosotros. Su misericordia, la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana. Así que no importa lo que hayamos hecho hoy, el día de mañana vamos a amanecer con una nueva misericordia del Señor Jesús. Amén. Así que yo les quiero animar en el nombre del Señor que vivamos conforme su voluntad, que ya no busquemos lo terrenal, sino que busquemos lo espiritual, La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de los cielos, primeramente el reino de los cielos, y lo demás va a venir por añadido. El Señor nos va a agregar lo demás, pero como primordial, como objetivo, es buscar el reino de los cielos. Algo personal que a mí me gusta hacer antes yo de orar, antes yo de platicar con el Señor, algo personal que yo quiero compartirles, es que yo siempre tengo que orar el Padre Nuestro. Yo lo oro con el Señor, y ya después que termino el Padre Nuestro, yo hago mi oración personal. Lo que a mí me impacta del Padre Nuestro, cuando dice la oración, venga tu reino, venga tu reino. Cuando declaramos esa palabra, venga tu reino, le estamos diciendo al Señor, Señor, ven a mi vida, gobierna tú mi vida, que ya no sea yo, sino seas tú en mi vida. Cuando yo declaro esa palabra, cuando yo empiezo a decir esa palabra, siento la presencia de Dios bien fuerte, porque le estoy diciendo, Señor, gobierna tú en mi vida. Gobierna, venga tu reino, venga tu gobierno, sensible a tu voz, que mi oído esté sensible a tu espíritu, porque andamos tan ocupados muchas veces que no tenemos tiempo para Dios. Andamos tan ocupados en nuestras cosas que cuando el Señor nos habla, nos hacemos los oídos sordos y no queremos hacer lo que el Señor nos dice. Aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios. Aprendamos a ser sensibles aprendamos a ser obedientes. Cuando empecemos a ser obedientes, vamos a ver los cielos abiertos sobre nuestras vidas en todo momento. Las promesas del Señor van a estar siempre ahí.
pero nosotros tenemos que arrebatarlas, como lo decía la pastora, tenemos que pelear nuestras bendiciones Amén. día tras día, tenemos que aprender a pelearlas. No porque el Señor me prometió esto, el Señor me lo va a cumplir, no, tenemos que pelear nuestras bendiciones día tras día, tenemos que aprender a pelearlas. Que el Señor les bendiga, y fue un privilegio haberles hablado de la palabra del Señor, y que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los bendiga, y el tiempo para pastora. Ay, hermanas, es una bendición estos muchachos aquí. La verdad que wow, cuando la primera vez que vinieron fue en enero, Ya. ¿verdad? Benito vino en diciembre. La primera adoración que hicimos, el primer servicio que hicimos aquí. Estuvo Taide, Aleluya. ya yo me digo que llegaba como a la 1, eran las 2, y nada, que llegaba y decía yo, bueno, ¿dónde andarán? ¿Dónde andarán? Pero llegó. Y sí, es una bendición muy grande tenerlos aquí. ¿Vas a tocar ahí un ratito? ¿O le pasamos el micrófono? Sí. Atrevido. Aleluya. Bravo, bravo. Que viva Cristo. Amén. No, aquí van a salir por pastor. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Es mi primera vez hacer esto. No pueden apoyar. Gracias. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya, aleluya, aleluya. Quiero hablar. ¿Por qué? Porque en realidad nos amó a nosotros. Aleluya. Si quieres decirlo en inglés, se le hace más fácil en inglés. Aleluya. Es grande, ¿verdad? Así como lo ven, van a ver al rato cómo es. Uy. Ya lo vi, Dios me lo mostró ahorita. Aquí paradito. Benito, digo, muchacho, te toca tu turno. Te espera. Va a compartir algo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pensando en algo que decía Benito hace ratito. Voy a dar un poquito el micrófono. Voy a hacer un poquito mis manos. No se escucha. No, otra vez. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí. Es que me gusta cuando hablo, me gusta usar mucho mis manos, me parece un poquito más. Pensando en algo que Benito decía acerca de lo que dice el Padre Nuestro, que dice, venga a nosotros tu reino, que Benito dice, y es verdad, porque dice, estamos pidiéndole a Dios que el reino de Dios venga a nuestras vidas, pero cuando lo creemos realmente, el poder de Dios viene sobre nosotros, ¿verdad? Y ese mismo poder que Dios tiene, ese mismo poder que levanta muertos, ese mismo poder que hace sanidades, ese mismo poder que puede mover una montaña, nosotros lo tenemos. Amén. Y
Y eso yo lo creo con todo mi corazón, que cuando nosotros creemos de que Dios nos quiere usar grandemente, cuando, como dice la hermana, que cuando es su voluntad de Dios, levantarnos, llevarnos a las naciones, hacer lo que sea, trabajar como doctores, trabajar como ingenieros, hasta trabajar de jardinero, Dios nos puede usar a través de eso. Amén. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar, uno nunca sabe los planes de Dios. Yo me gozo grandemente cuando oigo los testimonios de Benito, los testimonios de cada uno, de la hermana, de mi mamá, de cada una de las personas. Porque digo, si Dios ha puesto ese sentir, ese poder en sus vidas, y yo puedo transmitir eso también a otras personas, qué maravilla no puede hacer Dios. Y hablando de esto, se me venía a la mente en el Salmo 119. Si lo buscamos todos, vamos a leer del 1 al 7. ¿Ya lo tienen todos ahí? Ok. Bueno, lo voy a leer en una versión que se llama versión internacional. No sé si tengan también.